verso 17 al 20. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, diga conmigo, por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas el mensaje que predicaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere entender más profundamente este pasaje? Aini nos va a ayudar a entenderlo más profundamente. Buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? Bueno, como decía el pastor, hoy vamos a ver un poquito más de qué es la misión de Dios. Y bueno, por ahí cuando hablamos de misiones, pensamos en irnos a otro país, en viajar, en, no sé, en los nervios de capaz, no sé qué idioma se hablará en otro lado. Pensamos en ir y no pensamos que acá también se puede hacer misiones. Así que les voy a pedir si todos pueden abrir sus Biblias y que podamos leer juntos un versículo, ¿sí? Está en Hechos 1:8, es un versículo súper conocido, ya lo hemos leído un montón de veces, pero hoy me gustaría poder repasarlo de nuevo. Y dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Y bueno, como les decía, a veces pensamos que nos tenemos que ir lejos, que nos tenemos que ir a Jerusalén, que nos tenemos que ir a Samaria, que nos tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Y sí, es así. Pero no estoy hablando de irnos geográficamente, tomarnos un avión e irnos a Jerusalén, sino que el Señor nos dio este orden, una estructura con un propósito. Y ahora le voy a pedir a mi asistente que me ayude a leer qué significa cada una de estas naciones. A ver, Anaí. Pero esto, ¿qué quiere decir? Jerusalén, nos referimos a nuestra casa, nuestra familia, iglesia, gente de nuestra misma cultura, como vos y como yo. Judea, nos referimos a provincia o nación, personas cercanas a nosotros, pero con las cuales no tenemos una relación íntima. Samaria, nos referimos a diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferente manera de pensar. Y hasta lo último de la tierra nos referimos todas las etnias, diferentes pueblos del mundo, misión transcultural. Todo esto de manera simultánea. Amén. Así que bueno, para hacer un repasito de lo que nos leyó Anaí, ¿qué sería Jerusalén? A ver, iglesias, si prestaron atención, ¿qué sería Jerusalén? La familia, la casa, la iglesia, la gente que nos rodea, nuestros amigos, vecinos. ¿Qué sería Samaria? A ver, por nuestra provincia, por nuestra nación, por nuestro país, por la gente de toda la Argentina, que no tenemos idea de cuánta gente hay. Bueno, por toda esa gente hay que orar también. ¿Y qué es Samaria? Diferentes clases sociales, las diferentes culturas. Muy bien, Lalo. Y a veces ni nos acordamos de orar por las diferentes clases sociales. Por ahí uno está centrado en orar por sí mismo, por nuestros problemas, por las circunstancias que nosotros mismos estamos pasando y quizás nuestra familia, pero nos olvidamos que también hay gente pobre, hay gente que no tiene educación, que no tiene qué comer, que realmente podamos ser conscientes de que también tenemos que orar por las diferentes clases sociales, por nuestras diferentes culturas y por los que piensan diferentes. Exactamente. Y bueno, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sería hasta lo último de la tierra? Cruzando las fronteras, las diferentes etnias. Todos sabemos que hay lugares en el mundo donde ni siquiera se ha pronunciado el nombre de Jesús,
nunca. Y nosotros somos somos testigos, como dice el versículo, el Señor nos hizo testigos y por eso nosotros también tenemos que orar, tenemos que salir a hablar, tenemos que predicar y tenemos que llegar de alguna manera hasta lo último de la tierra. Y como decíamos, todo esto de manera simultánea. Parece un poco difícil pensarlo, hacer todo esto junto, pero no es tan difícil. Estamos a una oración de distancia de poder cumplir con todo esto. Así que, hermanos, yo le quiero pedir ahora que se puedan poner de pie y que con el que está al lado podamos orar para que podamos ser parte de la misión de Dios. Señor, gracias te damos porque podemos entender cada vez más que, Señor, no se trata solo de aquí, sino se trata de ir más allá, de a poco hasta lo último de la tierra. Señor, todo a la vez. A algunos los llamarás a estar aquí, Señor, a predicar tu palabra aquí en medio de nuestra cultura. A otros los llevarás un poquito más lejos, a nuestra provincia, a nuestra nación. A otros los llevarás a Samaria, cruzando la frontera, pero también a otros a la vez los llevarás hasta lo último de la tierra. Señor, levanta obreros, levanta aquellos hijos tuyos, Señor, que están siendo movilizados a ir a predicar tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, porque tú has puesto este mandato y nosotros queremos ser obedientes a tu mandato en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero volver a leer, toma asiento, el pasaje que leí al principio, ¿no? Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Pero no solo a los que creen, sino a los que predican el Evangelio del Señor. Dice el versículo 20, y los discípulos fueron a todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, a través de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas. Creemos que el tiempo de milagros es algo pasivo, donde yo me pongo y recibo, pero en realidad cuando usted quiere ver milagros, tiene que moverse. Dígale que está a su lado, movete y verás milagros. ¿No? Había una vieja canción que decía, movete, chiquita, movete. Los chicos no saben ni lo que hablo, pero algunos sí se habrán movido con esa canción, ¿eh? Habrán movido los huesos. Pero esa es la realidad, ¿no? Yo tengo experiencias muy lindas que han marcado mi corazón de predicar en campos cerrados y ver Dios obrando con milagros, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Y hay muchas enseñanzas y muchas verdades cuando muchos hemos ido a orar a hospitales y hemos visto la respuesta de Dios, orar en casas y ver la liberación del Señor, porque Dios actúa milagrosamente cuando usted se mueve alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Pero estamos en este tiempo de series de tiempos de milagros y queremos recordar un poquito lo que Dios nos ha hablado a través de Celeste, a través de Juliano, y vamos a hacer algo que ya hemos hecho en otra oportunidad que nos va a explicar Diego, por favor. ¿Cómo andan? ¿Están dormidos todavía? ¿Cómo andan? Ahora sí, muy bien. Omar, ¿me puedes ayudar con el QR, porfa? Este QR es para que lo puedan escanear, pero les voy a decir para que vayan escaneando porque yo sé que a algunos les toma un poquito de tiempo. Ahora puede usar el celular. Ahora sácalo. Bien. En este QR usted va a hacer una pregunta acerca de la serie de Tiempo de Milagros. Pero mientras usted hace la pregunta, yo voy a hacer un pequeño recordatorio. ¿Le parece? ¿O no le parece? Claro. Ah, bueno, está bien. Pero antes, mira al de al lado. Al de la derecha, al de la derecha. Mira el de la derecha. Dígale, él lo puede hacer de nuevo. Ahora con ganas. Al de la izquierda. Él lo... Amén. No sé si soy yo, pero hay una atmósfera de milagros. Hoy está siendo una mañana especial, así que crea que el Señor lo va a hacer. Bien, la primera serie nos habló Cele, ¿sí? Y tomó Marcos 9 del 22 al 24.
Yo solo voy a leer una parte y dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el papá del nene dice, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Bien, Cele nos tocó 3 puntos, los voy a decir muy rápido. Uno es desde la duda, no estaba tan seguro, había pasado mucho tiempo y no pasaba nada. Y la duda no nos aleja automáticamente de Dios, pero sí puede limitar nuestra expectativa. Era uno de los puntos que nos tocaba Cele. Y lo otro que nos invita a creer en el Dios de los milagros. Él definitivamente creyó que Él lo iba a hacer, pero fue un proceso. Al principio no fue fácil, pero después le dice a Jesús, ayúdame en mi fe. Bien, y ayuda para creer. Para eso también estamos en familia, para que nuestra fe pueda crecer. Y luego Julie nos habló con una frase que dice, no siempre lo que pensamos que necesitamos es lo que realmente necesitamos. Bien, una fe que rompía techos, una fe que se rompió de la estructura. Lo normal era pasar entre la gente o haberse dado por vencido, pero ni darse por vencido ni hacer lo habitual. Un paso más, romper el techo con la fe de que Él lo podía hacer. Luego, el milagro de lo invisible. Jesús primero atendió el alma, lo que no se vio. El sacrificio en la cruz trajo vida. Y por último, quiero mencionar 3 cosas que Julie dijo, que los milagros según Dios son poder, maravillas y señales. Y que los milagros nos quieren acercar a Dios. ¿Sí? Este es un resumen extremadamente breve de todo lo que el Señor nos pudo compartir. Así que, ¿ya escaneó el QR? ¿Ya hizo la pregunta? ¿O no? A ver. La idea es que usted haga preguntas, son preguntas anónimas. No sabemos quién las va a preguntar, esto viene en la aplicación que estamos usando, porque a veces nos quedan dudas, ¿no es así? Que no las consultamos, no las charlamos, no hablamos con nadie, las llevamos en nuestro corazón, o no estuvimos en la primera sesión, en la segunda sesión. Y no quiero entrar en la tercera sesión para cerrar esta serie si antes no entendemos lo que Dios nos viene hablando. Así que haga una pregunta, es totalmente anónima, no se preocupe si está bien hecha o mal hecha, lo que importa es que usted pueda abrir su corazón a este tiempo. Creemos que en las preguntas hay bendición, amén. Así que no se van a publicar, quédese tranquilo, solo las voy a ver yo y no tengo ni idea quién hizo la pregunta, pero aquí yo ya tengo una. Dice apóstol, ¿por qué hay veces que venimos orando mucho tiempo por un milagro y no ocurre, aunque tenga fe en Dios? ¿Qué puedo hacer? Nada. Lo que tiene que hacer es seguir orando, porque los tiempos son de Dios. Hay cosas que ocurren a un nivel invisible que no los vemos. Por ejemplo, esto se ve con la sanidad. Yo creo que Dios hizo una sanidad en mi cuerpo, pero ocurrió en el plano del Señor, del mundo sobrenatural. Y en el momento justo, el Señor manifiesta a nivel natural la sanidad. Usted tiene que seguir orando. El que persevera en la oración es el que tiene respuesta. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que persevera, tiene respuesta. A veces dejamos de orar, ya me cansé, no oro más, justo en el momento en que el Señor decía, y yo te lo quería dar hoy. Entonces dígale que está a su lado, seguí orando, no baje los brazos, porque el que persevera recibe la corona. Bien, tengo una banda de preguntas. Muy bien, muy bien. Dice lo siguiente, apóstol, en la historia del paralítico, ¿él se curó por su fe o por la fe de sus amigos? El que bajó del techo, ni por su fe ni por la fe de los amigos, se curó porque Dios intervino sobrenaturalmente. Yo puedo tener toda la fe más grande que una montaña,
Pero si no está en la voluntad de Dios hacer el milagro, Dios no lo va a hacer. Quiero decirle algo, Dios no es un curandero. Dios no es un milagrero que anda repartiendo milagros por todos lados. No, Dios es un Dios de propósitos. Cada milagro que el Señor hace tiene 3 cosas fundamentales. Fe, claro, mi fe, creo en el Señor. Tiene el segundo aspecto, que es la voluntad de Dios. Dios lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Mi mamá murió de cáncer, un cáncer muy terapéutico, pero nunca negó al Señor, y siempre en su momento, cuando encontramos su cuaderno de oración, nosotros pudimos ver cómo ella intercedía por un montón de personas, aunque su cáncer había afectado sus huesos y la tocaba si se quebraba. Pero entonces, fe, voluntad de Dios y propósito. Todo milagro tiene un propósito. Si no hay un propósito en el milagro que estás buscando, entonces, cuidado, puede ser un engaño. ¿Entiende? Así que tranquilos. Una más. ¿Qué viene después del milagro? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que le pasó al paralítico, que vamos a hablar después hoy, si no alabás y glorificás a Dios y te comprometés más con el Señor y sos más firme en tu fe y caminás en el Señor, en intimidad con Él, intimidad en el cuerpo, congregándote, siendo parte, ¿sabés lo que recibiste? Migajas. Y a mí no me gustan las migajas, a mí me gusta comerme el plato lleno, ¿no? Entonces, después del milagro tiene que estar un agigantamiento de mi fe, un encuentro más íntimo con el Señor, porque si no es simplemente algo más. ¿Usted sabe que el diablo hace milagros? ¿Cuántos conocen historia que gente que le dice, yo fui a la curandera tal? Si alguien fue a un curandero, guarda, ¿eh? Tenemos un detector de curanderos por ahí. No, yo fui a la curandera tal y me dijo todo lo que sabía y todo, y me hizo un milagro. Cuidado, los milagros del diablo son engañadores. El diablo se mueve con poder, pero nuestro Dios se mueve todopoderosamente, y es la diferencia. Entonces, si no hay una transformación, un acercarme al Señor, bueno, comiste migajas. Una fácil. Oh, ¿Por qué tardan tanto las respuestas de Dios? porque Dios quiere trabajar en tu corazón. Por lo menos conmigo es así. ¿Por qué tarda tanto una respuesta? Porque Dios quiere transformar tu corazón. Quiere ver tu fidelidad. Quiere ver que lo que decís lo vivís. Es fácil que Dios haga un milagro en el acto, pero nos olvidamos, ¿no es así? Pero cuando nosotros esperamos en el Señor, nos gozamos en Él, somos agradecidos en Él, ese proceso que transitamos tomado de la mano, ese proceso de caminar tomado de su mano, viendo, tal vez no viendo nada, pero entendiendo que Él está ahí conmigo en el puente, entonces ahí está el verdadero milagro. Que no abandono, que no me doy un paso atrás, que no retrocedo, que no desisto. ¿La última? La última. Bien. La última dice, ¿cómo o cuáles son los pasos para que pueda llegar mi milagro? No hay pasos. No hay. Mire, yo le voy a decir algo. Nunca compre un libro que diga 3 pasos para. Porque no existe. Es la experiencia personal de aquel que escribe el libro, que puede decir, bueno, yo puedo ver 3 puntos, 3 pasos, entender medianamente algunas cosas, pero cada uno de nosotros es una persona única delante del Señor. Dígale que está a su lado, hola, único. Única y único. Una persona única y único delante del Señor. Vos sos la obra maestra del Señor. El Señor te diseñó con una manera preciosa, hermosa, diferente al otro que está a tu lado. Y de esa manera que Dios te diseñó, de esa misma manera trabaja con vos. Entonces no hay 3 pasos para recibir un milagro. Hay un proceso, como bien dije anteriormente, hay un caminar mirando al Señor, hay una transformación interior, pero sí hay algunos aspectos que vamos a ver luego que son claves y claros, que no son nada extraordinario, nada super revelación, sino que son cosas que a veces nos olvidamos. Así que en primer lugar, denle un aplauso a todos los que hicieron una pregunta, porque esta dinámica de preguntar hace a nuestras reuniones una manera más participativa. Amén. Póngase de pie, busque a alguien para orar, diga, Señor, ahora yo quiero escuchar tu voz. Hable con quien está a su lado, ore con quien está a su lado. Hágalo, póngase de pie rapidito. Póngase de pie y declara ahí en oración, Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero descubrir lo que tienes para mí.
Padre, háblame, que tu siervo escucha. Tomamos autoridad, Señor, sobre nuestros pensamientos, sobre todo espíritu que quiera molestar, interrumpir, generar distracción. Y tomado de tu mano, Señor, voy a tu palabra, al trono de tu gracia, y la recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Toma asiento. Mire, hemos leído claramente el primer pasaje de Marcos 16, donde nos habla el momento en que el Señor es ascendido a los cielos, nos deja la orden de predicar el Evangelio, nos indica claramente que nuestra tarea es predicar el Evangelio, pero Marcos agrega el condimento de que estas señales seguirán a los que creen. Las señales, los milagros y los prodigios nunca van delante nuestro. Los señales, los milagros y los prodigios son la respuesta de Dios a la obediencia de mi corazón, a la fidelidad de mi vida y a la intimidad que tenga con el Señor. No es que van delante mío los milagros, ellos me siguen a mí porque yo voy caminando en obediencia a pesar de no ver nada, voy viendo la mano del Señor en algunas pequeñas cosas, en otras no veo nada, pero voy avanzando y a medida que me voy a dar vuelta, y esto es algo muy recurrente, usted se va a dar cuenta de lo que Dios hizo después que Dios lo hizo, ¿o no? ¿No? ¿Cuántos han vivido circunstancias y dicen, Señor, ¿por qué a mí? Pero llega un momento que se para y mira para atrás y dice, wow, Señor, lo hiciste. Y es así como el Señor. Entonces, leímos este pasaje, leímos también que los discípulos fueron a todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, y predicaron. ¿Sabe cuál es nuestro mayor impedimento de ver milagros? Es que no le hablamos a otros de Cristo. Pregúntese, ¿cuántos le compartió el mensaje de salvación esta semana? ¿Usted quiere milagros? Yo leo claramente que las señales siguen a los que predican, no a los que se callan la boca, no a los que hacen silencio. Necesitamos aprender que tenemos que hablar de Cristo a otros. Ayer me escribió mi vecino del frente, ¿no? Un hombre que evangelicé el año pasado y, bueno, por diferentes horarios de su trabajo y el mío no nos vemos mucho, nos vemos, cruzamos por ahí. Y ayer me escribe, pastor, estoy yendo a una iglesia. ¿No? Un hombre conflictuado, un hombre con muchas luchas como todos nosotros, pero esas cosas son las que tenemos que ver. El milagro de la salvación, el milagro de una sanidad, el milagro de un nuevo trabajo, el milagro de un sueldo mejor, el milagro de unas relaciones restauradas, tienen que ver y alinearse a mi predicación, a la predicación de mi palabra. Yo tengo que predicar la palabra del Señor. Amén. Dígale que está a su lado, no te calles la boca. Para que tengas un milagro no te calles la boca. Y esto me lleva al pasaje de Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 9. Hechos 3 del 1 al 9. Lo leemos juntos. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la cual se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni tengo oro, te daré lo que tengo y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado con la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y el verso 9 dice, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Fíjense que esta es cómo se alinea este relato del libro de los Hechos con el pasaje del Evangelio de Marcos, ¿no? Ahí están Pedro y Juan. Pedro y Juan que van a orar como tenían por costumbre, van a orar a las 3 de la tarde a la oración. Ellos se están acercando al templo y mientras se acercan ven a un hombre que era llevado todos los días.
Se cree que este hombre era un hombre de mediana edad, entre los 35 y 40 años. Todos los días era llevado frente a ¿qué puerta? La puerta La Hermosa. ¿Y cómo era esta puerta? Era una puerta hermosísima, era una puerta muy trabajada en el templo, era bellísima, estaba perfectamente ordenada, era una puerta que llamaba la atención y que todo el mundo procuraba entrar por esa puerta porque era la entrada principal al templo. Entonces, frente a esa puerta, amigos o familiares o quien fuera, lo llevaban y lo dejaban, lo tiraban en la puerta y lo pasaban a buscar a la tarde. Ese hombre se quedaba horas frente al templo, horas frente a la iglesia, frente al lugar donde la gente iba a orar y estaba simplemente pidiendo limosna. Lo interesante es que Pedro y Juan, cuando el hombre los ve a Pedro y Juan, lo que quiere pedirle es plata, porque no tenía otra cosa que moverse con lo que le estaban tirando la gente cuando pasaba por ahí. Pedro lo mira, Juan lo mira, y es interesante esto, no tengo nada para darte solo, no tengo nada material para darte, solo algo que viene profundamente de mi relación con Dios. Y el hombre no se levanta cuando Pedro le dice, levántate y camino. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo que agacharse. Vení, Mati. Tírate en el piso. Tírate ahí en el piso. Pedro se acerca al templo. Tírate. Ahí está. Así estaba el paralítico, tirado en la puerta. Vinieron y lo tiraron con una bolsa de papas. Muerte una bolsa de fideo, de grisina. Lo tiraban ahí, lo dejaban y volvían a la tarde. Pero Pedro y Juan no vieron al paralítico, vieron una necesidad y habían recordado lo que escucharon. Estas señales seguirán a los que creen, si predican el Evangelio. Y Pedro y Juan le dicen claramente, no tengo un mango para darte, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Señor Jesucristo, levántate. ¿Siguió el camino? Si usted quiere ver milagros, se tiene que agachar. Se tiene que agachar. Los que reciben milagros, gracias hijo, son los que se agachan, los que se humillan, los que caminan en humildad. Y los que generan milagros son los que más en humildad caminan. Pedro y Juan, pilares de la iglesia en ese momento, la gente lo conocía, estos estuvieron con Jesús, lo que fuera, lo que ocurrió ahí esa mañana fue que se agacharon porque vieron una necesidad. ¿Cuántos de nosotros vemos necesidades y pasamos de largo porque egoístamente nos metemos en un tiempo de milagros? Yo quiero milagros, usted sabe, yo estoy orando por mi propio milagro. Pero si me olvido de ver a un mundo que necesita de Cristo, no me van a seguir las señales. No va a haber respuestas. El Señor seguirá trabajando conmigo hasta que yo, cabezón, entienda que le tengo que predicar a alguien, que tengo que ganar a alguien para Cristo, discipularlo, llevarlo a los pies del Señor, verlo pasar por las aguas del bautismo, verlo integrado a la familia, verlo caminar y llegar a ser lo que Dios desea que sea, transformando su vida, su familia, sus generaciones. Pero egoístamente somos los que estamos en el tiempo de milagros y no entendemos que si no nos movemos en el Señor, si no caminamos con el Señor, si no entramos en un tiempo de Dios realmente de intimidad con Él, porque ¿sabe lo que tenían Pedro y Juan? Intimidad con el Señor. No veían predicaciones en YouTube y si las había en ese tiempo seguramente no las veían. Tenían tiempo con el Señor. Y vuelvo a esto de lo que ocurrió el día viernes aquí. Los que estábamos en el Salón Blanco vivimos un tiempo hermoso en oración, ¿no es así? Fue un tiempo precioso, pero los que estaban en intimidad arriba, donde nadie dirigía nada, donde no había un facilitador, donde estaban solamente ellos y el Señor, era absolutamente diferente, ¿o no? ¿Por qué? Porque nada puede ser más poderoso que caminar en intimidad con el Señor. Lo otro que tenían Pedro y Juan, no solo intimidad con el Señor, sino intimidad con el cuerpo de Cristo.
tenían por costumbre, dice Reina Valera, ir a orar. No es que esto aconteció en un momento. No, ellos sabían que todos los días a las 3 de la tarde había oración en el templo y ahí iban Pedro y Juan. No había lluvia, tiempo, enfermedad, ni Netflix, ni nada que los impidiera ir a tener comunión con sus hermanos. No había partidos de fútbol, no había nada que lo impidiera tener comunión con sus hermanos. Tenían intimidad con Dios e intimidad con la familia de Dios. Lo otro que tenían, que le dieron al paralítico, era dependencia absoluta de Dios. Los que nos gusta orar por la gente, ¿no ha dudado alguna vez, che, y si oro por esto y no hace nada el Señor? ¿No le ha pasado? Y si oro por este y este no se sana, después me va a correr por todos lados, con la muleta me va a dar por la cabeza. Ellos dependían del Señor, fueron caminando y vieron. No solo vieron un paralítico, vieron una necesidad, un hombre abandonado, un hombre tirado, un hombre que no tenía absolutamente nada. Y lógicamente el cuarto punto que ellos tenían era predicaban el Evangelio. Predicaban intimidad con el Señor, intimidad con el cuerpo, la iglesia, dependencia de Dios y predicar el Evangelio. ¿Quién conoce a Maicha? ¿Dónde está Maicha? ¿Dónde está? En Tuxpago, en Tucumán. No es una localidad en algún lugar cerrado del mundo. Amaicha es una localidad en Tucumán. Tiene una característica, es muy fuerte la Pachamama, el culto a la Pachamama, todo lo que es oculto ahí, todo lo que tiene que ver con estas tradiciones que están asentadas en doctrinas de demonios, ¿no? Allí hay un matrimonio misionero que es del sur del país, que hace unos años comenzaron a hacer una obra en aquel lugar. Y es interesante, él leyendo este pasaje, él cuenta que entendió, ¿se acuerda que la Escritura dice en el libro de Hechos que Pedro caminaba y su sombra que hacía? ¿Recuerda el libro de Hechos? Que pasaba, decía, aunque sea que la sombra de Pedro toque a los enfermos y estos sanaban. Y ¿sabe qué? Él estaba en una celebración de Pachamama, ahí estaban todos los chamanes, todos los curanderos tomando grapa, no tomará ruda con... No vaya alguno que diga que toma ruda, ¿cómo es? Ginebra con ruda, ¿qué? Caña con ruda, como sabemos, ¿no? No sea que ustedes anden esas cosas, ¿no? Pero mucha gente, ¿no? Y estaban todos ahí, él dice, Señor, yo tengo que hacer algo acá. Esto fue cuando recién comenzó su ministerio. Dice, Señor, yo tengo que hacer, si la sombra de Pedro tenía poder, Señor, yo quiero esa unción acá. Entonces, como era media mañana, estaba saliendo el sol, dice que él se ponía y la sombra de él se proyectaba sobre el curandero. ¿Qué hacía el curandero? Se corría. Y él se corría y la sombra de él lo tocaba el curandero. ¿Qué hacía el curandero? Llegó un momento en que todos los curanderos tomaron sus cosas y se fueron. No pudieron hacer el acto diabólico. ¿Por qué? Porque el hombre creyó. Tenía intimidad con Dios, intimidad con una iglesia, la iglesia que lo envió. Tenía y se movía en la voluntad de Dios y creía que las sombras podían ser un milagro tremendo. Hoy la iglesia en Amaicha, ¿sabe dónde se reúne? En la plaza del pueblo todos los domingos. Usted va por Amaicha y pregunta, che, ¿dónde hay una iglesia? Ah, no, anda a verlo al pastor fulano. Los señales y milagros están transformando la ciudad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó. Y nosotros sí, entendemos claramente que podemos ser utilizados por el Señor y queremos ver milagros. Yo quiero ver un milagro en mi vida, pero nosotros tenemos que ver que en este relato hay dos posiciones claras. Diga conmigo, dos posiciones. Pedro y Juan y el paralítico. No es pecado ser como el paralítico. Porque el paralítico no sé si nació así o tuvo un accidente o tuvo una enfermedad. No es pecado estar enfermo. Hay unas corrientes por ahí dicen que si no sos creyente no te puede enfermar. Estupideces que dicen, mentiras diabólicas, porque los que dicen eso después cuando les agarra un resfrío se van de retiro para que nadie los vea resfriado. No es pecado tener y buscar un milagro. De hecho, hoy vamos a orar por milagros. ¿Cuántos me dan un amén por eso? Pero nosotros tenemos que reconocer si somos como el paralítico.
Si estamos viviendo en automático, si venimos aquí porque nos traen, porque nos empujan las circunstancias, si venimos aquí simplemente estamos aquí 2 horas, 2 horas y media y estamos muy aquí paralíticos esperando que alguien nos vea y cuando salimos de aquí volvemos nuevamente a la rutina de ser llevados por la corriente de lo común, lo cotidiano, lo ordinario y esperamos otro domingo para que venir aquí y nos depositen nuevamente en la puerta de este lugar. No es pecado eso, al contrario, es una bendición que vos estés aquí con una necesidad, porque podemos orar y hoy puede ser el día en que te levantes y camines. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por no predicar el Evangelio de Cristo, por callarnos la boca. ¿Cuántos de ustedes han vivido la experiencia de estar hablando con alguien y sentir el impulso de decirle algo de Cristo y se cayó la boca? Sinceramente, ¿cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho. Gracias por lo que levantan las manos. No, el resto son todos santitos, son todos alitas en la espalda, andan volando. Nos callamos la boca en nuestra familia. Nos callamos la boca con nuestros vecinos, nos callamos la boca con nuestros amigos. En la universidad nos callamos la boca con nuestros... Y sabe, el diablo no se calla la boca. El diablo no se calla la boca. Entonces, en esta mañana, tiempo de milagros, para cerrar este tiempo, si queremos ver milagros en esta mañana, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor porque nuestra intimidad con Él es débil. ¿Cuántos han tenido tiempo realmente de intimidad con el Señor en esta semana? No levante su mano, pero ¿cuántos lo ha tenido realmente? ¿Cuántos han entrado al corazón de Dios? Han escuchado la voz del Señor, han buscado su corazón y escucharle a Él decirle y guiarle su vida. ¿Cuántos de ustedes menosprecian el cuerpo de Cristo? Es secundario. Es secundario. Si usted desprecia el cuerpo de Cristo, es como si usted despreciara el hospital donde va a ir a hacerse atender. Usted no entra al hospital diciendo todos los médicos acá son una porquería, que la enfermera esta, que el administrativo, ¿no? Usted no entra así al hospital. Al contrario, dice, Señor, que me atiendan bien. Cuidado, cuidado. No se levante contra la novia de Cristo porque el Rey se va a poner en contra de usted. ¿Cuánto le tenemos que pedir perdón al Señor por haber hablado mal de la iglesia? No del pastor no, de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entender que moverme en Dios es escucharlo, verlo, actuar, moverme, caminar, estar ahí viendo cómo Él se mueve, cómo se habla? Yo recuerdo mi hermano en la fe ahora, mi vecino, yo lo contacto porque vi algunas cosas en él y puse algunas cosas y él vio mi estado y pudimos hablar y lo invité a casa y pudimos sentarnos y predicarle el Evangelio. Si no nos movemos en lo que el Señor quiere, dependiendo de Él, nunca vamos a tener el poder que Dios quiere derramar sobre tu vida y mi vida. Lo primero que vamos a hacer en esta etapa es pedirle perdón al Señor. Pero lo segundo que vamos a hacer es reconocer si tenemos, como el paralítico, una verdadera necesidad. Y vamos a orar para que Dios haga milagros. ¿Cuántos tienen fe? Yo creo que Dios va a hacer algo en esta mañana. Pero no lo va a hacer si no hay una confesión antes. Porque Dios no es un milagrero que reparte milagros y da y concede los caprichos, sino es un Dios que se goza. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? Se alegra cuando te ve caminar en santidad y humildad. Y ahí es cuando abre los cielos y te derrama de su poder y de su autoridad. Así que ponete de pie en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios. Hoy el diablo va a perder autoridad sobre la vida de algunos de nosotros. Hablarán nuevas lenguas. Hoy el Señor va a derramar de su espíritu. Podrán tomar en sus manos serpientes y nada les va a pasar.
Hay relaciones que tenemos que son como serpientes. Cuidado con las relaciones que tenés como serpiente, pero si entendés lo que Dios quiere decir, vas a estar en medio de esas relaciones como sal y luz, no como parte de las víboras. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Y vamos a poner manos sobre enfermos y estos sanarán. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y ahí es donde yo te digo, tenemos que pedir perdón porque no predicamos, para que el Señor nos mire con agrado y nos dé la posibilidad de que confirmar nuestras oraciones con señales milagrosas. Y en este tiempo en que participamos juntos, estamos participando juntos, vamos a ver al que tiene necesidad. Y le vamos a dar lo que tenemos, a Cristo el Señor. La manifestación de nuestra vida en Cristo, impactando la vida de otros. Hay dos posiciones. La primera, vamos a pedir perdón. La segunda, vamos a orar por aquellos que se encuentran limitados, que han sufrido accidentes, que están ahí peleándola con alguna serpiente, que están ahí por alguna razón confundidos, que se sienten abandonados, rechazados, que por alguna circunstancia, y vamos a ver un milagro en esta mañana. Yo lo creo. Pero ¿sabe qué? Júntense de 2 o 3, solo de 2 o 3, tómense la mano, hagan grupos de 2 o 3. No se ponga así a lo largo ahí que parece una barra brava. No, júntense de 2 o 3, tómense de la mano. 2 o 3, tómense de la mano. ¿Por qué digo 2 o 3? Para que puedan orar todos, no 5, no 6, 2 o 3, tómense de la mano. ¿Qué parte no entendió de tomarse de la mano? Tómese de la mano. 2 o 3, ¿qué parte de 2 o 3 no entendió? 2 o 3, para que todos podamos orar. Y donde está usted ahora, vamos a confesar que no somos obedientes, que nuestra vida de comunión con el Señor no es la perfecta. Así que que lo escuche su hermano, la confesión, porque la palabra dice, confesemos nuestros pecados unos a otros. Y esto va a desautorizar al enemigo y va a generar un ambiente de milagros. Porque todos entramos ahora a un tiempo donde en santidad y humildad reconocemos que hemos fallado. Padre, perdóname porque me callé la boca. La profundidad necesaria para acercarme a vivir un milagro. Que lo escuche su hermano. Padre, perdóname porque he hablado mal de otros. He hablado mal de tu cuerpo, he juzgado a tu iglesia, a tu novia. Señor, he hablado, he mirado, he pensado. Señor, te pido perdón porque no valorizo tu novia. Señor, quiero depender de ti, Señor. Perdóname porque me muevo en mi voluntad. Perdóname porque me muevo dependiendo de otras personas. Necesito a otros en vez de buscarte a ti, depender de ti, Señor. Perdóname. Perdóname por no depender de ti y moverme en tu voluntad. Y sobre esta confesión, Señor, quiero reconocer mi parálisis, mi herida, mi accidente, mi fracaso, mi frustración, mis luchas, mis debilidades. Quiero reconocer, Señor, esas circunstancias que ameritan que me des lo que tenés en el cielo para levantarme en esta mañana y que pueda caminar adorándote y otros vean que mi adoración es genuina y mi adoración rompe el cielo, hace que descienda tu voluntad, humilla al enemigo. Y en esta mañana, Señor, queremos orar por milagros, señales, prodigios, y que bautices con tu espíritu a los que nunca te han recibido y experimentado profundamente.
Señor, no buscamos un milagro. Buscamos lo que tenés para darnos, que es diferente. Buscamos un toque profundo de tu poder, de tu autoridad, de tu voluntad, de tu reino. Porque cuando lo sobrenatural impacta lo natural, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Declarábamos recién, milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Queremos cerrar este tiempo de palabra, esta serie de mensajes, creyendo que así como Pedro tomó al lisiado, se agachó, lo buscó, transpiró para levantarlo, en ese instante el milagro ocurrió. Seguí en oración con tus ojos cerrados, tu corazón abierto. Hicimos la primera parte. Pero si no reconoces tu situación, nunca verás el milagro. ¿Te imaginas si el paralítico le hubiera dicho, no, si no me das un par de dólares, acá no funciona nada? Seguí caminando, Pedro y Juan, vayan a orar, yo quiero algo material. Pero imagino los ojos, el corazón, el rostro del paralítico cuando dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Él sabía bien quién era Jesús de Nazaret. Y me imagino tal vez pensando, diciendo, no me des un mango, no me des un dólar, no me des ni una barrita de plata ni de oro, solo dame lo que solo Cristo puede darme. Esta palabra frustración pega fuerte en mi corazón. Si te sentís frustrado, si te sentís agotado, si te sentís cansado, si te sentís que no te podés mover, si te sentís que estás ahogado, si estás enfermo, si entendés que las relaciones que están teniendo te están sofocando, te están limitando, si entendés que necesitas un milagro, en absoluto silencio vení aquí adelante. En absoluto silencio vení aquí adelante. Vamos a preparar aceite. Los que vienen por un milagro, vamos.